¿Qué hace la ingeniería química por los ecosistemas? Bueno, esta carrera se enfoca en la optimización y diseño de procesos químicos para la obtención de productos de alta calidad. Con esto en cuenta, ¿qué pueden hacer los egresados de esta carrera para preservar nuestros ecosistemas? El agua es el pilar para la vida. Sin ella, ningún organismo y por ende ningún ecosistema sería capaz de sobrevivir. La bioremediación es una de las muchas soluciones que las ingenierías, dentro de ellas la química, han dado ante el problema de tratamiento de aguas residuales. Este proceso consiste en utilizar microorganismos para que absorban los contaminantes de las aguas polucionadas y expulsen presentaciones menos dañinas para el ser humano. Hoy en día es común que se escuche usarse algas, bacterias, hongos incluso, y una de las muchas ventajas es que tienen una alta efectividad, tienen bajos costos y aparte son sostenibles. Un ejemplo de aplicación de este principio es el proceso conocido como MBR. Este lo que hace es tener una entrada de agua y adentro de un reactor tienen sus biopelículas donde se generan colmenas de estos microorganismos que pueden limpiar el agua. Veamos. La ingeniería química tiene un rol fundamental en el aporte del destino de los ecosistemas, aunque a menudo se le ve solo a la industria. Nuestro aporte se centra en dos frentes claves. El primero, mitigar el daño ambiental que ya existe, y dos, diseñar procesos sostenibles que prevengan futuros desequilibrios. Ahora veamos más a detalle el primer punto. Primero, en la mitigación, la ingeniería química trabaja directamente contra los 5 factores de la sexta extinción masiva. Por ejemplo, la contaminación, desarrollamos procesos de tratamiento de aguas residuales y gases de combustión para neutralizar o eliminar los contaminantes químicos antes de que lleguen a los ecosistemas naturales. Esto incluye la remediación de suelos contaminados con metales pesados o desechos industriales, devolviéndoles su nicho ecológico para la vida silvestre. Ahora, en el segundo punto, y más importante, nuestro enfoque es el diseño de procesos. Utilizamos la termodinámica y la cinética química para desarrollar la biotecnología moderna de manera segura y eficiente. Por ejemplo, diseñamos reactores y procesos para la producción biotecnológica de enzimas que permiten crear OGM o transgénicos con fines específicos. También buscamos alternativas a la sobreexplotación de recursos naturales, diseñando combustibles y materiales biodegradables que se integran al ciclo biológico sin acumularse como contaminantes permanentes. Igual, dentro de la ingeniería química existen múltiples procesos que suelen desprender gases algo tóxicos para el humano o gases que igual se podrían reutilizar. Así que, como ingeniero, hemos tenido que descifrar métodos para recuperarlos y asegurar que no hagan daño ni al ambiente ni al humano y ayuden a la empresa, ¿no? Un ejemplo de esto sería la criocondensación, que es un proceso mediante el cual un gas a presión constante se enfría, normalmente mediante el uso de refrigerantes, para que estas partículas del gas se vayan acercando más y más y terminen convirtiéndose en un líquido el cual puede ser nuevamente trasladado a una planta de tratamiento para que se reutilicen a futuro o para una destrucción posterior de este gas. La pérdida de biodiversidad es un problema que nos concierne a todos, ya que nosotros como humanidad tenemos que buscar maneras de remediar la huella que estamos dejando en nuestro planeta. Un ejemplo de ello es el hecho de que el 99% de las especies que han habitado nuestro planeta hoy en día están extintas. Claro que esto no inició con los humanos, de hecho se tiene registro de 5 extinciones masivas antes de que siquiera el humano existiese como tal. Sin embargo, sí estamos acelerando este proceso. ¿Cuál es el problema? Que las tasas de extinción tienen que estar acompañadas de una equivalente tasa de especiación para que haya un equilibrio ecosistémico. Nosotros estamos incrementando por mucho las tasas de extinción, ya sea por la destrucción de los hábitats, por la sobreexplotación de recursos o en general el poco cuidado que se le tiene a los diversos ecosistemas. Y no estamos buscando o velando lo suficiente para tratar de incrementar estas mismas tasas de especiación, ya que usualmente estos procesos de extinciones masivas y de especiación toman demasiados años en lograrse conseguir. Si nosotros seguimos sin realmente ponerle o tomar importancia en el hecho de que estamos destruyendo nuestro planeta, llegará a un punto en el que los que sigamos en la línea de extinción seremos nosotros. 1. Valorización de servicios ecosistémicos. La biodiversidad nos ofrece servicios gratuitos e irreemplazables. Por ejemplo, los microorganismos y las plantas son responsables del ciclo de nutrientes y de mantener la composición atmosférica. Si perdemos especies clave, como los polinizadores, colapsaría nuestra producción de alimentos. Además, los ecosistemas actúan como filtros naturales de contaminantes, un proceso que sería costosísimo o imposible de replicar en una planta química. 2. Fuente de innovación y biotecnología. La diversidad genética es un banco de información. Estudiamos organismos únicos, porque poseen enzimas y genes con características únicas.
Esos genes y compuestos son la base para desarrollar nuevos medicamentos, biocombustibles o enzimas industriales. La pérdida de una especie es la pérdida de una fórmula química o un proceso biológico que podríamos necesitar mañana. 3. El impacto antrópico y la ética profesional. Como lo vimos en el estudio de la sexta extinción masiva, el Homo sapiens es el principal motor de la pérdida de la biodiversidad a través de la contaminación, la fragmentación de hábitats y la sobreexplotación. Entender esto nos obliga a actuar con ética en el diseño de cualquier proceso industrial. Nuestro trabajo debe dejar de contribuir a este efecto antrópico y en su lugar buscar procesos de economía circular para que nuestras actividades refuercen en lugar de destruir la resiliencia evolutiva de los ecosistemas terrestres y marinos. Igualmente, la biodiversidad es un elemento esencial para el funcionamiento correcto de nuestra sociedad moderna, ya que casi todos los elementos de la economía dependen de ella. Por ejemplo, para la producción del azúcar ocupamos caña de azúcar, y esta es uno de los endulzantes más consumidos en todo el mundo. Para la producción de chocolate, que es una empresa millonaria, igual se ocupa el cacao, que es bastante sensible a las modificaciones que hemos estado haciendo a todo el mundo. Y para la producción de fármacos, los cuales salvan vidas, los cuales de seguro todos hemos consumido en algún momento por necesidad, se ocupan cientos, si no miles de especies vegetales, medicinales, las cuales pueden aliviar nuestros síntomas y mejorar mucho la condición dentro de la cual vivimos. Ahora, también en el caso de medicamentos y procesos necesarios para el sector de la salud, han sido cosas que principalmente han venido de la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Desde tiempos inmemoriales hemos estado usando y estudiando propiedades de plantas medicinales y de otros compuestos de la naturaleza, como lo es la miel, para beneficiarnos de esto. Antiguamente se usaban cosas como la miel en, por ejemplo, heridas superficiales, cortadas y todo ese tipo de cosas que necesitaran antisépticos o en todo caso que se pudieran llegar a contaminar de bacterias. Otro gran ejemplo de cómo es importante la biodiversidad para todo esto es que muchos de los medicamentos que usamos actualmente provienen de los estudios de herbolaria tradicional, ya que las plantas que se usaban antiguamente para estos remedios tienen un compuesto activo que al usarse en humanos tiende a reducir síntomas o completamente librarnos de infecciones, virus, etcétera, etcétera. Además de lo que ya mencionamos en este video, considero que lo más importante que puede hacer un ingeniero químico y en general la sociedad es cambiar el enfoque. Fromm nos describe como muchas veces lo que buscamos es más la inmediatez de las cosas que el valor que tienen las mismas. Con esto me refiero a que si empezamos a ver las cosas para un bien común en vez de algo individualista, es que podemos realmente hacer un cambio. Por ejemplo, si cuando se está creando una planta metalúrgica, uno de los principales objetivos para crearla es que también se pueda tratar el agua que salga de la misma, ya que la laguna que está cerca o donde se podría desechar el residuo que colinda con comunidades cercanas, sí es una de las principales fuentes de economía de la sociedad. Si nosotros empezamos a ver estas cosas a gran escala, es como vamos a empezar a poder ver cuáles son las acciones que de verdad podemos tomar y así el cambio puede empezar a nacer de nosotros mismos. Como ingeniero químico les voy a hablar de un par de aplicaciones. Biofortificación y resistencia. Aplicar los principios de ingeniería genética para crear cultivos más resistentes a plagas, evitando la pérdida de cosecha y la necesidad de agrotóxicos, o más nutritivos como el arroz dorado, lo cual reduce la presión de la sobreexplotación sobre tierras vírgenes. Otra es la reproducción asistida. Diseñar los medios de cultivo y las condiciones físico-químicas óptimas, temperatura, pH y nutrientes, para la conservación ex situ de especies en peligro. Esto es crucial en programas de reintroducción. La remediación química y biológica. También podemos desarrollar catalizadores y bioreactores para degradar contaminantes persistentes. Por ejemplo, podemos usar la biotecnología basada en bacterias modificadas o enzimas para descomponer microplásticos o derrames de petróleo, mitigando el daño de los ecosistemas acuáticos, que están pobremente estudiados. Y para mí la más importante, sistemas de cero residuo. Nuestro mayor aporte es rediseñar toda la cadena de valor industrial para minimizar o eliminar la generación de residuos. Aplicamos el concepto de ecología industrial para que el subproducto de una industria sea la materia prima de otra, cerrando ciclos y reduciendo la contaminación del suelo y el agua que contribuyen a la extinción de las especies. Personalmente considero que uno de los mejores enfoques que podemos tomar como profesionistas en general, pero igual bastante aplica en esta carrera, es empezar a pensar a futuro. No tanto el estancarnos pensando en el presente, en el ahora, sino analizar cómo nuestro trabajo, cómo nuestras innovaciones pueden cambiar el futuro y por ende cómo deberíamos trabajar para crear un futuro mucho mejor. Algo idealista sí, pero
Siento que de que todos cambiáramos la mentalidad a eso, a asegurar un buen futuro, seguramente podríamos ayudar muchísimo al medio ambiente y a toda la población en general. Ya vimos cómo todos los recursos que tomamos de la naturaleza afectan directa o indirectamente a nuestros campos de estudio y a nuestras vidas en general. Sin embargo, desde un punto de vista muchísimo más personal y relacionado a mi carrera en específico, puedo decir que la biodiversidad y la naturaleza son extremadamente importantes para lo que estoy estudiando ahora mismo, ya que, como dije antes, muchos de los procesos médicos y conocimiento que tenemos en las medicinas actuales vienen justamente de la naturaleza y de la herbolaria. Es por eso que, si bien no hay algo específico que pudiera hacer la bioquímica clínica para ayudar a contrarrestar los efectos que tenemos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, sí hay que tener muy en cuenta y muy presente, y es una forma de poder concientizar a las personas que muchísimo de lo que damos ahora por garantizado son cosas que venimos estudiando desde hace muchísimo tiempo y cosas que nos dio justamente la naturaleza y la biodiversidad. Este análisis, la lección más importante que nos dejó esta lección fue que nos mostró que siempre ha habido extinción y especiación, pero nosotros, los Homo sapiens, hemos inclinado gravemente esa balanza. Ingeniero químico, no podemos negar que en la historia los procesos y diseños que nosotros hemos generado han contribuido a la contaminación, sobreexplotación y fragmentación de hábitat. Es por eso que yo creo fielmente que la conservación de la biodiversidad es en esencia la conservación de la información biológica, que garantiza nuestra propia eficiencia evolutiva y de supervivencia. Es por eso que como ingenieros químicos nuestra profesión nos exige aplicar la ciencia para proteger este delicado equilibrio. Al entender la evolución y el valor de cada linaje evolutivo, asumimos la ética de ser los guardianes tecnológicos de la biodiversidad global.